Hola, buenos días, ya nos estamos conectando. eh, y bueno, es una nueva oportunidad para escuchar la palabra de Dios. Como habíamos dicho, vamos a hablar de los atributos y qué es lo que la Biblia enseña. Oye, perdón, ¿te has fijado que cuando uno está con este tema como online, de las cámaras y de conectarse, como que uno empieza a mirar cómo estoy, si estoy peinado o despeinado, como que uno empieza a tomar todo ese tema ahí como para verse? Y es porque generalmente vamos cambiando, somos muy cambiantes. Nos crece el pelo, nos crece la barba, hay que cortarse la barba, empiezan a salir canas, patas de gallo, un montón de cosas porque somos seres cambiantes. Nuestro entorno es cambiante, nuestro mundo es cambiante. El año pasado me acuerdo como iglesia estábamos preparando el retiro de otoño. ¿Te acuerdas de eso? Bueno, hoy día ¿en qué estamos? Confinados en nuestras casas, acá en cuarentena. ¿Qué va a pasar el próximo año? No lo sabemos. Hay gente que ya no está con nosotros, pero hay gente que ha llegado a nuestras vidas. Eh, es un cambio total lo que pasa en este mundo y por eso te invito a que en esta mañana preparemos nuestros corazones para escuchar lo que Dios dice y nos vayamos instalando para hablar de tres aspectos. Dios no cambia, Dios es inmutable y eso es maravilloso y nos ayuda. Quiero que hablemos también de cómo eso nos ayuda también en nuestra lucha con la tentación, en nuestra lucha con nosotros mismos. Y finalmente, bueno, quiero compartir un ejemplo, quizás no es el mejor, pero que nos va a poder ayudar un poco a entender acerca de la inmutabilidad de Dios, pero no confundirlo con la inmovilidad, ¿ya? O que Dios es estático. No, Dios es inmutable, pero Dios es creador. Y yo sé que Él va a hablar a tu vida y eso es lo que quiero esta mañana, eso es lo que también he estado orando. Mateo 6:19 dice, no te hagas tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones, minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Jesús está enseñando a poner nuestra mirada en la eternidad en el cielo, donde no hay cambios radicales y catastróficos como los que tenemos acá. Guardas un hermoso chaleco y después esa polilla. Guardas dinero en el banco y se roba. Haces algo rico para comer y se vence. Estamos rodeados de cambios. Eh, ¿Cómo enfrentar los cambios? Bueno, eso es lo que queremos hablar esta mañana, así que preparémonos para que el Señor esté hablando en nuestras vidas. Vamos a comenzar hablando un poco desde nuestra realidad y quiero que desde nuestra realidad despeguemos hacia la palabra de Dios. Hoy día está muy de moda esto de reinventarse, los cambios, el adaptarse, el poder eh, ser flexible para poder avanzar. Y como que eso nos ha llevado a entender de que estamos en un proceso de evolución constante y que debemos enfrentar los cambios y si no cambiamos vamos a morir o perecer o fracasar etcétera. Y las empresas están en ese aspecto, nosotros como personas también se nos dice, hey, enfócate en los cambios en tu persona, en reinventarte, en una nueva profesión, etcétera. Y por un lado está bien encontrar esas cosas, poder descubrir nuevos caminos y todo, pero es un constante cambio. Y pensaba en que muchas veces nos involucramos en tantas cosas a la vez que finalmente perdemos de vista nuestro presente. ¿A qué me refiero? A que queremos hacer y hacer y hacer y hacer. Y me gustó una idea que anoté acá, porque queremos tener mucho demasiado pronto. Queremos abarcar todo demasiado pronto. Y hay conceptos que empezamos a olvidar, como la eternidad, como el que Dios nos haya incluido en su eternidad, en sus planes, y eso es lo que quiero y deseo que desde tu realidad puedas ver eso, que lo que tú estás viviendo son procesos que Dios también quiere para ti, como hijo de Dios. Si tú tienes a Cristo, en Cristo estamos viviendo una vida abundante.
no con los estándares del mundo. Y ahí en Primera de Juan dice de forma muy categórica, no améis al mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre, no está en él. ¿Y qué Padre? Este que en Isaías 46, versículo 9, se revela de una manera muy hermosa y dice que fuera de él no hay Dios, él solamente es Dios y no hay nadie semejante a él. Entonces no podemos comparar a Dios porque Dios no ha necesitado crearse porque es Dios. Entonces tú dices, ¿cuándo empezó Dios? Entonces no lo llames Dios. Pero Dios es Dios. Y por eso nos damos cuenta que al ser Él sin comparación, es maravilloso darte cuenta que su amor, su santidad, su bondad, su justicia, su omnipresencia, su omnipotencia, todos los atributos, su amor, santidad, como dije, su soberanía, etcétera, van al mismo tiempo. Y aquí quiero que recordemos un poco los atributos de Dios, ya que hemos visto hasta ahora, y nos falta uno que tenemos preparado para esta serie, quizás hay algunos más que no vamos a tocar en esta oportunidad, pero pensando en Dios, revisemos un poco los atributos de Dios. Mira, Dios es omnipresente, Dios es soberano, Dios es amor, Dios es santo. Vimos que Dios es trino, que Dios es omnipotente, que Dios es inmutable, que Dios es omnisciente. El último es el que aún nos falta. son atributos que nos muestran a este Dios maravilloso, pero ojo, Dios no es esclavo de sus atributos, lo hemos dicho, sino que es su esencia y Él se revela así. Y cuando hablamos de los atributos de Dios nos damos cuenta que no es algo que nosotros podemos haber inventado. En nuestro mundo, a nuestro alrededor, muchas veces estamos rodeados de cambios, pero Dios es inmutable. Dios no cambia. Si Dios no cambia, ¿cómo podemos entender eso en nuestra finita mente y rodeados de tantos cambios? Eh, Dice ahí de que Dios incluso no es capaz de ser afectado por cambios, o sea, de disminuir o de aumentar. O sea, Dios no va a ser más amor el día de mañana. Dios no está desarrollándose o evolucionando hacia un Dios mejor. Dios ya es perfecto. Tu Dios y mi Dios es perfecto. Y cuando entendemos eso, nos damos cuenta que estamos en manos perfectas, con un cuidado perfecto, con un plan perfecto. Y perfecto no significa estático, no significa inmóvil, no significa aburrido. Significa apto, maduro, significa que ya está completo para. O sea, en ningún momento Dios también evolucionó para lo que es Dios ahora. Él siempre ha sido así. Cuesta pensar un poco en eso. Pero mira, acompáñame ahí a Salmo 102. Vamos a leer en nuestras Biblias este salmo. Y comienza en el versículo 25 diciendo, desde el principio tú fundaste la tierra. ¿Te acuerdas cuando dice, y lo que hice en gran manera es bueno? Eso es lo que Dios te establece ahí. Y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero mira, Salmo 102, versículo 27. Mira lo que dice. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Salmos 102, 27. Dios es inmutable, Él no cambia, es Él mismo. Hebreos nos revela, capítulo 13, hablando de Dios en la persona de Jesucristo, es el mismo ayer, hoy y siempre. Y mira lo que dice esta definición. Mira, acá está la definición del New Standard Dictionary. Dice que algo inmutable no es capaz de experimentar cambio por aumento o disminución, por desarrollo o evolución propia. Es inalterable, invariable, permanente, como
Dios es inmutable. Qué interesante. Por aumento o disminución, desarrollo o evolución propia. O sea, no puede haber cambio en Dios. Mira, acompáñame a Santiago, capítulo 1. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Dios no es el creador del mal, no es el tentador. Es importante entender eso. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Concupiscencia habla de las bajas pasiones. Cuando de tu propia concupiscencia, bajas pasiones, eres tentado y atraído y seducido. Entonces, y aquí se produce esta cadena, la concupiscencia después que haya concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Mira, vamos a leer ahora el versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis. Y me gusta que acá Santiago ocupe la palabra errar, no hierren, no se equivoquen. El pecado tiene que ver con la equivocación, no dar al blanco. Es una de las definiciones más claras del pecado, no dar al blanco. El pecado también tiene que ver con la ignominia, vergüenza. Pero la vergüenza se produce cuando tú fallas, cuando tú haces algo que no está bien. Si tú estás en un trabajo y sale bien, que lo que quieres es que todos lo sepan, que el jefe lo sepa, aumento de sueldo, que te aplaudan, regalo de fin de año, que aparezcas en la foto del empleado del mes. Pero cuando fallaste, no, silencio, miras para otro lado. ¿Quién fue? Nadie sabe, por vergüenza. La vergüenza, obviamente, nos expone en nuestras faltas, en nuestras equivocaciones. Y eso es el pecado. Y por eso vivimos muchas veces avergonzados, porque tenemos luchas en nuestro interior con el pecado. Y como creyentes, como cristianos, luchamos con el pecado. Tú y yo estamos luchando con el pecado. Somos tentados a diario. Y se habla ahí de que Jesús fue tentado igual que nosotros, pero venció. Venció. Y Dios acá nos está mostrando que siendo Jesús tentado en su humanidad, Él venció, muestra esta inmutabilidad. ¿Por qué? Porque todo don perfecto y toda buena dádiva desciende del Padre de las luces. Eso dice el versículo 17. Mira, leamos ahora el versículo 17 con calma. Leamos en Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Pero acá muestra la inmutabilidad de Dios diciendo, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Te fijaste? No hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué tiene que ver eso con nuestra tentación? Somos personas, tú y yo somos personas. Tenemos voluntad, intelecto, nuestros pensamientos y emociones, nuestros sentimientos. Tres áreas en nuestras vidas. Nuestra área eh, donde tenemos la voluntad de hacer, volitiva, ¿no es cierto? Tenemos el área de las emociones y tenemos el área del intelecto, de los pensamientos. Somos así porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esos son los tres elementos que componen una persona. Pablo Martínez nos lleva a pensar lo siguiente. Cuando tú luchas con la tentación, es importante saber en qué área estás luchando con la tentación. Porque si estás luchando en la área de la voluntad, ya es muy tarde. Porque pasaste muchos elementos previos a la voluntad. Si estás luchando en el área de la emoción o de los sentimientos, es una batalla perdida. El lugar donde tú debes luchar con la tentación, donde yo debo luchar con la tentación, es en el pensamiento, en el intelecto. Porque yo puedo decidir, tú puedes decidir qué pensar. Es en ese momento en donde dejas que la tentación avance y se mezcle con tus bajas pasiones, o es el momento donde definitivamente corto la tentación y sigo la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que dice? Ninguno puede ser tentado más allá de lo que pueda resistir.
Entonces es importante que entendamos que cada vez que somos tentados, Dios también da la salida para esa tentación. Pero todo comienza en mis pensamientos. Todo comienza en tus pensamientos. Filipenses 4:8, ¿qué es lo que dice? En esto pensad, en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, en esto pensad. Entonces, Pablo también dice ahí en Corintios que todo pensamiento lo llevo cautivo a Cristo. Es en esa área donde yo debo luchar con la tentación, en mis pensamientos, llevar mis pensamientos cautivos a Cristo. Y ahí voy a poder empezar a vencer más a menudo la tentación. ¿Y por qué puedo eso? Porque todo don perfecto viene de Dios, que es inmutable. Como terminaba el versículo de Santiago 1:17, en que no hay sombra de variación ni mudanza, no hay cambio. Dios es inmutable y Él se compromete contigo de manera personal a guiarte. Dios es un Dios personal para estar conmigo. Y por eso puedo entender que Dios no nos ha abandonado. Su misericordia es nueva cada mañana. Y Él está ahí mostrando su gracia, su santidad, su omnipotencia, su omnisciencia, su amor, su justicia, que es inmutable para siempre y por siempre. Entonces, gózate en ese Dios que no inventamos, sino que se revela. Ese Dios que nos creó y que por medio del Señor Jesús podemos conocerle. Alabado sea su nombre por eso. Y ahí llegamos a este versículo de Malaquías, que nos habla también acerca de este Dios que no cambia. Mira lo que dice Malaquías 3:6. Acá en el libro de Malaquías capítulo 3, versículo 6, declara lo siguiente: Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Le está hablando al pueblo de Israel claramente, pero dice, yo Jehová no cambio. Dios no cambia. Porque yo Jehová no cambio, es el versículo de Malaquías. Qué interesante. Yo Jehová no cambio. Eso es lo que estamos hablando, que Dios es inmutable. Dice, por eso no habéis sido destruidos, hijos de Israel. Y Él se lo dice ahí al pueblo de Israel. Malaquías es un libro muy certero en donde le corrige un montón de faltas al pueblo de Israel. Pero ahora nos hace ver a nosotros también. No hemos sido consumidos porque Dios no cambia. Y aquí quiero llevarte a esta idea, porque muchas veces tú dices, no, pero se habla de que Dios se arrepintió, de que Dios cambió, en Génesis se habla, ¿no es cierto? Y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. En Jonás, cuando dice, iba a destruir a Nínive, y finalmente no destruye a Nínive. Y en muchos momentos como que pareciera que Dios cambia, pero no confundamos la inmutabilidad de Dios con eh, como que Dios es estático o inmóvil. No, no, no. Dios no es estático, inmóvil, no es una estatua. Ojo, no transformes a Dios en una estatua, porque Él no es una estatua. Él es inmutable, pero es un creador en esencia, activista. El cielo está lleno de una actividad plena y perfecta, en plena justicia, armonía, santidad, amor. Eh, Nos cuesta mucho entender eso, pero son todos los atributos de Dios funcionando de una manera interrelacionada, correlacionada, perfecta, sin falla, sin problema. Entonces, este Dios inmutable es el que nos perdona, el que nos muestra su gracia y su misericordia, y el que nos llega en un momento de decir, ¿saben qué? No aguanto más, los destruyo. La palabra nos enseña que Él no puede negarse a sí mismo. ¿Y qué significa eso? Que lo que Él hace es perfecto. ¿Y qué hace Él? Él establece en sí mismo redimir la creación caída. Algo que quedó perfecto y dentro de esa perfección Él nos dio a nosotros la oportunidad de decidir. Cuando Adán y Eva estaban ahí, jardín de Edén, tuvieron la oportunidad de decidir y nosotros, si tú y yo tenemos la oportunidad de decidir. Y hoy es el tiempo de decisión. Y dentro de eso nos encontramos con que Dios es inmutable. Y que cuando Él establece algo, lo establece. Mira, sé que no es el mejor ejemplo,
pero te invito a que veamos un poco esta idea que se me ocurrió de cómo explicar que Dios es inmutable, pero no es inmóvil o estático. Mira, acá tenemos el cacao. Bueno, quizás este fruto no lo conocemos muchos de nosotros usualmente, no lo vemos, pero vemos el resultado. Entonces, el cacao en esencia produce también el bitter o el chocolate dulce, pero también se pueden hacer bombones. También se puede hacer chocolate caliente, muy delicioso. También un rico bombón praliné o, por ende, una torta de chocolate. ¿Te fijas que del cacao como esencia se pueden lograr distintas cosas? Bueno, y también hay un sucedáneo que tiene muy poco o nada de cacao y que nos tratan de vender como si fuera chocolate. Pero bueno, la diferencia entre el chocolate bueno y el malo es que el chocolate bueno no se queda en el paladar o los dientes, sino que se derrite completamente. En cambio, el chocolate, bueno, como sí, queda en los dientes, en el paladar, porque más que nada es mucha más materia grasa, no es cacao puro. Eh, entonces, bueno, volviendo al tema de el cacao como Dios, se manifiesta de muchas maneras, pero sigue siendo cacao, es inmutable en su esencia, a menos que tú lo saques como el mal chocolate. Bueno, no sé si fue muy claro, pero lo que quería dar a entender es que con el cacao, en esencia, se pueden hacer muchas cosas. Bueno, Dios en esencia es el mismo. El cacao en esencia es el mismo. Puede hacer muchas cosas. Dios en esencia es el mismo. Y por lo tanto hace la historia y va trazando en sus principios y en sus verdades la historia de la mejor manera posible. Alguien dijo por ahí que la historia que estamos viviendo es la mejor historia que Dios trazó de todas las historias posibles, porque Él es inmutable. Y dentro de esa inmutabilidad, Él decide amarnos porque Él es Dios. Y Él no puede amarnos menos ni amarnos más. Nos ama de una manera intensa. Juan lo dice ahí en capítulo 3. De tal manera amó Dios al mundo. Él tiene misericordia por ti y por mí. En cada momento de nuestras vidas, Él se acerca a nosotros. Y por eso es muy claro ahí en primera de Juan, capítulo 2, cuando dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y ahí viene la pregunta, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está mi corazón? Aparte de latiendo dentro de ti. ¿En dónde está puesto tu mayor motivación, tu mayor deseo? Me explico, ¿no? ¿Estás amando a Dios por sobre todas las cosas? ¿Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente? ¿O estás amando al mundo? ¿Estás amando a este Dios inmutable, a este Dios que no falla y que no te va a fallar a ti, no me ha fallado a mí? A este Dios fiel, que incluso dice, aunque ustedes fueren infieles, yo permaneceré fiel. Aunque ustedes a veces se desanimen, yo permanezco en el mismo ánimo. Hay gente que hace años atrás estaba en la iglesia y hoy día no está en la iglesia. Hoy día puede ser que tú estés en la iglesia y en 2 años más estés en otra cosa. Somos cambiantes, somos inconstantes. ¿Y eso es por qué? Porque nuestra naturaleza es así. Fallamos una y otra vez. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo más fácil es escondernos y arrancarnos. Y vamos cambiando de historia. Y quedamos con una frase linda al final. Oh, mi vida es un conjunto de un montón de historias. Pero entre medio, ¿a cuánta gente dañé? Entre medio, ¿a cuánta gente defraudé? Y dices, deja de pensar en el resto y piensa en lo que te corresponde a ti. Pero ¿cuántas veces fuiste tú dañado, tú defraudado, por no también saber llevar esas relaciones? Y eso parte mucho de una inconstancia de nuestro corazón. Porque amamos al mundo que es inconstante, que es falible, que a veces aparece muy hermoso y al otro día es una miseria. A veces nos encandila, pero después nos damos cuenta que es simplemente un fuego artificial, algo fugaz.
termino amando algo que es tan inestable y dejo de amar a Dios que me creó y que es inmutable. Ser constante a pesar de las circunstancias. Tener esa constancia a pesar de las circunstancias es lo importante, es lo difícil, es lo que Dios quiere para ti y para mí. José fue constante a pesar de que sus circunstancias cambiaron mucho. Juan, el apóstol, fue constante a pesar de que todo había cambiado. Y así podemos ver más allá, pero que Jesús te satisfaga de manera plena en tu corazón, que Él te llene, porque muchas veces estás buscando por aquí y por allá algo que nunca te va a satisfacer. Y ese es el punto en que Dios quiere que tu alma sea satisfecha de Él mismo y que dejes de buscar en el mundo. C.S. Lewis decía que tenemos en nosotros un deseo tan profundo por algo que este mundo no puede llenar, y ese algo es Dios. Entonces cuando tú estás lleno de Dios, cuando tú estás llena de Dios, finalmente vas a estar satisfecha. Y por eso lo que dice acá, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y eso es fuerte, es terrible, que el amor de Dios no esté en ti, que el amor del Padre no esté en ti. Es complicadísimo. Dios quiere que tú le ames. ¿Por qué? Porque Él es inmutable, porque Él no cambia. Y Él te va a seguir amando como nadie lo ha hecho. Y te va a seguir buscando y dando oportunidades. ¿La estás aprovechando tú? Este es el momento de dar tu mirada a Cristo y decir, Señor, aquí estoy. Te entrego mi vida. Me rindo a ti. Así como está. Y Él la va a recibir. Y Jesús te ama tanto que cuando Él recibe tu vida, no la puede dejar igual. Te va a cambiar. Porque no es Dios el que tiene que cambiar. Somos nosotros los que tenemos que cambiar. Porque Dios ya es perfecto y Él es inmutable, no necesita cambiar. Pero nosotros sí. Dejemos que Cristo nos cambie para que seamos como Él, para que podamos ser como Cristo. Que Cristo sea formado en ti y en mí. ¿Y sabes qué? Sería muy malo de Cristo que no nos cambiara, porque Él vino a salvarnos de nosotros mismos, de aquellas malas decisiones que tomamos. Y en este tiempo he escuchado que ha aumentado mucho la violencia en los hogares, el abuso y tantas cosas que ni siquiera nos enteramos y que en oculto el sufrimiento está ahí. ¿Y crees tú que Dios no lo sabe? Dios sí lo sabe. Y por eso, una y otra vez, habla a los corazones. Pero ¿qué es lo que hace este mundo rebelde? Se opone, se opone. Porque el mundo tiene una sistemática rebelión en contra de Cristo. Y por eso dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque estás amando a aquellos que están rebeldes en contra de Dios. Yo no quiero ser parte de eso. Yo quiero amar a Dios. Y amo a Dios porque Él me amó primero. ¿Amas tú a Dios? Esa ha sido mi oración. Que Dios hable a tu vida para que tú le ames con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Señor, gracias por esta palabra y gracias porque tú eres inmutable. No cambias, eres el mismo ayer, hoy y siempre, lo dice Hebreos. Y por eso te alabamos en esta hora, por este mensaje que podemos ver desde tu palabra. Tú eres un Dios que no cambia. Qué hermosa porción de Malaquías. Tú eres un Dios en que no hay mudanza ni sombra de variación. Qué hermosa porción la de Santiago. Y tú eres el mismo. Qué hermosa porción la del Salmo 102. Señor, ayúdanos a poder ser constantes, a poder perseverar en tu gracia, Señor. No para alcanzar salvación, porque la salvación ya la tenemos en Cristo, sino para honrarte y que nuestras vidas sean para tu gloria. Y que el mundo pueda ver que has hecho un cambio en nosotros, pero sobre todo que podamos estar capacitados para poder mostrar a Cristo en todo momento y que tengamos una constancia a pesar de las circunstancias. Ayúdanos, por favor, Señor, a vivir el presente de tal manera que te honremos, sin ansiedad,
sin afán. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y que este mensaje haya sido también para tu alma, para tu corazón, de mucho provecho y que puedas seguir avanzando en tu vida cristiana. Y no sé tu realidad. Si no conoces a Jesús, que este momento el Espíritu Santo hable a tu corazón y puedas poner tu mirada en aquel que murió para perdonar tus pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y Él quiere que tú te arrepientes, le entregues tu vida y Él va a hacer tu vida nueva. Él lo prometió así. Y como Él no cambia, Él lo va a hacer. Confía en Jesús, cree en Él. Él dijo, si tú crees en Él, tendrás vida eterna. Cree en lo que Él hizo por amor a ti.